noches. Empezamos bien la semana, como todas las semanas, con unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya los solucionamos. Entonces esperamos que hoy puedan disfrutar de este tiempo de bendición. Ya tengo a don Álvaro Marín, a Tatiana Pineda, nos alegra mucho tenerlos acá, a Janet Pineda y a todos los que se van a ir uniendo a esta transmisión. Tenemos ya 5 personitas, pues 5 tengo en este momento, pero sé que hay más. Pero quiero iniciar, va a ser un tiempo muy especial y quiero primero agradecerles por todos los comentarios que nos dejaron de la prédica de ayer. Sé que para muchos de ustedes la palabra fue poderosa, fue una palabra de bendición y espero que siga en ese mismo enfoque en lo que Dios quiere y que podamos caminar en la bendición de Dios. Mientras tanto, yo quiero pedir a mi esposa que salude, que los diga ese saludito para empezar hoy. Bueno, familia, queremos una vez más estar con ustedes en medio de esta día que es festivo, pero parece que todos los días son festivos, aunque trabajamos todos los días, pero bueno, deseamos que esta noche sea una noche de bendición. Sé que tenemos una semana de muchas palabras que Dios nos va a regalar, de muchos retos, entonces para que lo puedan disfrutar de una manera especial cada uno de ustedes en su casita. Ok, entonces saludamos, bueno, ya saludé a Alvarito y a Tatiana con sus familias, a Yanecita con don Jorge, espero que estén con Vanessa, a Fay, qué bueno que está con don Juan José, allí que un saludo especial, a Nancy Janet con la mamita, a Andrea López, espero que esté con Moisés, con Anita, a Lucy, a Vanessa Aguilar, bienvenida Vané, con Yolanda, con Matías, a Belkis con Sofía, buenas noches, a Naya con Emma, a Andrea Vargas, nos alegra tenerte, ya te he visto varias veces, a Nancy ya también, a Efrencito junto con Amparito, a Wilmar González, allí que nos saluda con la familia, Andrei Pineda, bienvenido, Claudia Muñoz, André Felipe Zúñiga, ¿quién más? Benjamín con Martica, me imagino, Judy Esther Monzón, Marlene Palacios con toda la familia, Luz Estera Castillo desde los Estados Unidos, Esperanza Cardoso, Álvaro ya lo saludé, Hilda Gil desde los Estados Unidos. Bueno, nos alegra Nelly Marín, doña Nelly, qué bueno. Les decía hace un momento, gracias por todos sus comentarios de ayer del servicio. Primero que todo nos motivan tanto a mi esposa y a mí como a seguir adelante. Y quiero decirles que para los chicos del alabanza y del sonido que estuvimos ayer en el servicio, sus palabras también son muy importantes porque nos animan y alientan a seguir adelante. Y esta semana, bueno, cada vez se pone mejor esto y es bien poderoso. Y hoy vamos a iniciar una nueva semana y usted sabe que cada semana tiene un eslogan y el eslogan para esta semana es vamos a compartir buenas noticias. Ese no está ahí en las diapositivas. Entonces vamos a compartir buenas noticias. Ese es el eslogan y el versículo que quiero utilizar para toda esta semana es el de Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Es lo que nos dice la palabra para esta noche, para esta semana. Ese va a ser nuestro texto base y vamos a ir en esa parte. Pero hoy nuestra primera charla, ahora sí, el título de esta noche es Identificando nuestro primer monte. Identificando nuestro primer monte. Así que ya yo espero que a esta altura usted haya sacado a Egipto de su corazón. Espero que con todos los sacudones que hemos tenido, ya usted esté entendiendo a qué nos está llamando el Señor y que hay una tierra prometida que poseer. Estamos esperando tener grandes invitados esta semana, tener tiempos bien especiales y así que les animamos a que estén en ese deseo de poder recibir. Y creo que usted tiene que seguir en el hilo porque acá es donde empieza todo lo que vamos a hablar. Y entonces quiero iniciar con la primera pregunta de esta noche. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿qué te producen los noticieros? ¿Qué te producen? Ahora, esa pregunta tan rara, pastor. No, lo que quiero es que me digas, cuando ves noticias, cuando te sientas frente al televisor, y te levantas después del noticiero, ¿cómo te levantas? ¿Optimista, contento, fortalecido, con ganas de seguir adelante? ¿O a veces te levantas deprimido, de mal genio, malhumorado? ¿Qué te producen a ti los noticieros? Esa es la primera pregunta que tengo para esta noche. Entonces, mi esposa también está pensándola porque en un momento le voy a preguntar a ella. Pero antes de iniciar, yo quiero empezar profundizando en todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo
con respecto a los 7 montes. Recuerdan que venimos desde una semana antes de la Semana Santa con una serie de temas que sé que han sido de bendición y que nos han llevado a ir caminando y avanzando en lo que Dios nos tiene hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Y entonces yo quiero, antes de iniciar, recordarles algunas cosas que para mí son importantes para colocarlo como plataforma ya en esta nueva etapa que vamos a iniciar. Entonces, lo primero es recordarles que algo que hablamos es que es indispensable que nosotros tengamos comunión con Dios. Y ayer no he visto, no, porque yo siempre trato de mirar la prédica del domingo después para también recibirla y todo, pero no hemos tenido tiempo, no hemos podido hacerlo. Pero, pero sí sé lo que dije y en una parte de ellas les decía o les volví a hacer hincapié en la necesidad de entrar en esa comunión con Dios, en la necesidad de volver a buscarlo, a encontrarnos con Él, a tener un encuentro personal. Tú necesitas ese encuentro personal y fue algo de lo que hablamos al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, también hablábamos acerca de que Dios nos sacó de la esclavitud y recuerdan que hablábamos o lo colocábamos con el paso del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Y entonces acá entendíamos esto como el evangelio de la salvación, que es muy, muy importante. Predicar las buenas nuevas de salvación, hablar del evangelio es importante. Que vayamos persona por persona a nuestra empresa, a nuestra oficina, a la universidad, al colegio, en la familia que aún no conoce a Cristo. Es importante que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios. Es importante que podamos llevar esas buenas noticias y que la gente que está cerca de nosotros pueda reconocer esa palabra de bendición. Ayer no lo he comentado con mi esposa porque tal vez no hemos tenido el tiempo, pero estábamos con un familiar de ella y para mí era tan especial poder estar explicándole a esta persona cómo empezar a leer su palabra, la Biblia, y creo que son con pequeños pasos que Dios nos va llevando a evangelizar a las personas que amamos. Así que esas son las buenas nuevas de salvación, pero también dijimos que no nos podíamos quedar ahí, que tal vez uno de los errores que hemos cometido ha sido ese, el quedarnos en esa parte, y entonces que Dios nos lleva a buscar la tierra prometida. Y entonces lo que hemos hablado todo este tiempo es que la tierra prometida es predicar el evangelio del reino. Es que yo necesito sacar a Egipto del corazón para ahora entender que ya vencí esa batalla, pero que vienen batallas más fuertes y que yo necesito entrar a tomar conciencia. Vuelvo y les digo, muchos de ustedes me han enviado mensajes de gratitud por el mensaje de ayer, y le damos gracias a Dios por la palabra que Él coloca en nuestros labios, porque es su mensaje. Pero en ellos también muchos de ustedes dicen, y vamos desafiados, queremos ir hacia adelante, y obviamente que contamos con cada uno de ustedes para alcanzar eso que Dios nos quiere dar, ¿de acuerdo? Entonces, el evangelio del reino. Y hablando de eso, entonces decíamos, y esto sí era de los primeros mensajes, que Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, Él es digno de ejercer autoridad y poder. Jesucristo es digno de ejercer autoridad y poder. Estoy haciendo solamente un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto, y hablábamos en Apocalipsis 5:12 que dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todos los que han venido siguiendo las transmisiones noche a noche entenderán perfectamente de qué estamos hablando. Y entonces hablábamos de que el poder del que habla la palabra en el Apocalipsis nos hace a nosotros una referencia a los gobiernos del mundo, a los gobiernos de las naciones. Que cuando habla de riquezas nos habla de la economía, que cuando habla de sabiduría nos está hablando de la educación, que cuando habla de fortaleza nos está hablando de la familia, que cuando habla de honra nos está hablando de la religión, que cuando habla de gloria nos está hablando de la celebración, y que cuando nos habla de alabanza está hablando de los medios de comunicación. Entonces decíamos que estas 7 áreas constituyen como lo básico que necesita cada sociedad para sostenerse. Entonces, en este asunto con lo del coronavirus, hemos entendido cómo la economía, por ejemplo, depende una de otra, o sea, es un engranaje. Hoy tenía una visita en la tarde y con las personas que estaban en la visita hubo un tiempo que hablábamos de lo que estaba pasando y hablábamos de la economía. Y entonces decíamos cómo en el partido de fútbol, lo que mueve un partido de fútbol, no solamente desde las boletas, la entrada al estadio, los técnicos, sino la señora que vende la empanada, la señora que vende la banderita, la camiseta, un montón de cosas que estábamos mirando. También hablábamos acerca de
en este sentido de los viajes, que no hay turismo, y no hay turismo, y es que en las carreteras la gente que vende el chicharrón, el cafecito, el desayuno, el caldo, se han quedado sin clientes, las aerolíneas están quebradas, ciudades que son turísticas han tenido quiebras, en Semana Santa, preciso Semana Santa, y estábamos todos en cuarentena, y entonces ¿cómo afecta la economía, las relaciones familiares, cómo se afectan, cómo se afecta el creer, la fe? Todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces la palabra nos está diciendo que nosotros estamos llamados a conquistar, que tú y yo estamos llamados a conquistar esos lugares. Y entonces viene lo que hablábamos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 1, que dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y lo que hoy nosotros vemos es que cuando hablamos de una tierra prometida, Dios no nos está llamando a conquistar un terreno geográfico, sino Dios nos está llamando a conquistar un sistema, un medio, un ambiente en el que necesitamos entender lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? O sea que a partir de ese momento, cuando Jehová nos haya introducido, entonces lo que vamos a entender es que Dios quiere que vayamos a destruir esas fortalezas. Pero el texto nos deja claro y dice que esas naciones, o en este caso, esas fortalezas, el gobierno, la economía, la educación, la familia, la religión, la celebración y los medios de comunicación son, o en este momento están comandados por huestes, eso lo voy a explicar en un momento, que son más fuertes, más poderosas que nosotros en nuestra humanidad. No estoy hablando de la iglesia en la unción del Espíritu Santo, sino estoy hablando de nosotros de una manera individual, ¿de acuerdo? Ahora, necesitamos entonces, cuando tenemos eso, ahí viene que necesitamos necesariamente la intervención del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Así que este es mi pequeño resumen, como de 7 semanas o de 6 semanas que hemos venido hablando. Entonces quiero que mi esposa ella conteste, ¿qué te producen las noticias? Cuando tú ves un noticiero, después del noticiero, ¿cómo quedas? Pues me quedo como triste, como preocupada, porque siempre veo que a veces muchas noticias son muy amarillistas, entonces lo que le generan a uno es como angustia, como que qué vamos a hacer, para dónde vamos a coger, o sea, como me queda como una insatisfacción personal en las diferentes áreas, ya sea la parte de pronto política, de pronto la parte económica, entonces siempre, no sé por qué Dios de pronto no, en este tiempo nos hemos apartado tanto de las noticias que ni escuchamos nada, por ahí de vez en cuando en la semana escuchamos 1 o 2 noticias, y de pronto eso no nos ha dejado afectar, pero a veces cuando las veo digo, ay, otra vez, y siempre trato de ver solamente una, no me gusta ver muchas noticias porque realmente eso me quita la paz y la tranquilidad y trato de guardarme en eso, entonces me causa esa angustia y como intranquilidad, diría yo. Ok, intranquilidad, miedo, angustia. Nancy Rodríguez dijo que muy dura la prédica de ayer, que muy fuerte nos está comentando. Dice aquí Marlene Palacios, dice tristeza. Jenny dice, me levanto con buena actitud, pero bueno, ¿qué te producen? Tatiana, a mí me producen miedo, dice Tatiana. ¿Oído? Wow, gracias por sus respuestas. Tatiana, uno dijo tristeza, Marlene. Tatiana dice miedo. Naya dice preocupación, ansiedad y tristeza. Luz Estela Castillo dice, los noticieros me deprimen y me angustian porque siempre las noticias son negativas. Hilda Gil nos está diciendo incertidumbre. Claudia, desesperanza, preocupación, tristeza. Andrea López, generan expectativa, angustia, ansiedad y al final un clamor a Dios de mi parte, o sea, para ella es moverse un clamor por Dios. Luz Dari, buenas noches. Depresión e impotencia. Wilmar, muchas veces prefiero no ver, me muestran, aunque hay cosas que son necesarias saber, se produce incertidumbre. Gracias. Tía Leo está viendo, bienvenida. Nancy Janet dice, yo tengo, Nancy, más cortico porque es harto para leer, pero bueno, yo tengo como un revuelto de sentimientos, angustia de ver que los índices siguen aumentando, rabia de la gente, irresponsabilidad que no se queda en casa, hablo por Bogotá, la gente tiene un desinterés
Bueno, pero o sea, pero ¿qué te producen? Rabia y te producen tristeza, porque es larga la respuesta. Estefanía nos saluda, dice que le producen temor. Gracias por sus respuestas, porque a eso quería ir. Entonces, producen temor, producen angustia, producen incertidumbre. Mi esposa decía hace un momento que nosotros dejamos de ver las noticias y yo quiero colocarle algo diferente. Creo que ya lo hice una vez, pero vuelvo y lo hago. Cuando se juega fútbol y va a jugar la selección Colombia, yo no sé si, o una selección o un equipo que a usted le guste, cuando los noticieros empiezan y ya, y no sé qué, y las porras, y la camiseta, y no sé qué, genera usted como, ya, y no puedo faltar, y tengo que ir, y no sé qué. Juegue un día Colombia, así sea la final del mundo, y usted no prenda no tenga contacto con las noticias, y usted va a sentirse tranquilo. Pero las mismas noticias lo condicionan a usted o a estar eufórico, o a estar tranquilo, o a estar triste, o a estar en depresión, o a estar en angustia, o a estar en X o Y circunstancia, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a hablar de ese monte que tenemos que entender. Porque viene mi siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿crees ¿crees en todas las noticias que escuchas y por qué? O sea, si tu respuesta es sí, perfecto. Si tu respuesta es no, también es tu respuesta. Pero mi pregunta es, ¿crees en todas las noticias que escuchas? Y si sí, ¿por qué crees en ellas? Y si no, ¿por qué no crees en ellas? ¿De acuerdo? Entonces quiero que estén colocando sus respuestas en este momento en su chat. Y acá entonces viene mi primer punto de esta noche. Y mi primer punto tiene que ver con el texto que hablábamos de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Y entonces mi primer punto es, los heteos dominan el monte de los medios de comunicación. ¿Qué, pastor? Los heteos dominan el monte de los medios de comunicación. ¿A qué voy con esto? Recuerden que nosotros dijimos que Jesús se le dio el poder para tomar la fortaleza, el imperio, el dominio, la gloria, la alabanza, todo lo que hemos dicho. Pero también que Moisés, Dios le dijo al pueblo, 7 naciones mayores que ustedes. Y acá cada una va a representar un ente o una hueste espiritual, ¿de acuerdo? Y los heteos están en esa parte. Y muchas veces nuestro pecado es satanizar todo. Y yo quisiera colocar acá algo y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque yo quiero que usted me lo entienda me lo entienda bien, perdón. No estoy hablando mal de un siervo de Dios. Y entonces primero les digo, en los años 60, 70, los viejitos lo conocemos, los jóvenes no tienen ni idea de quién voy a hablar. Había un tremendo evangelista que se llamaba Gigi Ávila. Yo me le quito el sombrero, un tipo pentecostal como él solo, Espíritu Santo, oración, dones, un hombre de poder. Y entonces, pero voy a hablar de él, pero espero que me entienda. Porque cuando salió la televisión, Gigi Ávila empezó a decir que la televisión era el cajón del diablo y que todos los cristianos que tuvieran un televisor en su casa eran hijos del diablo. Y los llevó a que botaran los televisores a la caneca, a la basura, que los rompieran. Y esto que le estoy contando es literal, porque él lo creía, ¿de acuerdo? Ahora, él más adelante empezó a incursionar en la televisión porque Dios le guió a que lo hiciera. Y él tuvo que reconocerlo. Recuerdan que ayer en la prédica yo les dije, todo lo que un pastor les diga, usted tienen que escudriñarlo o en el poder del Espíritu Santo. Porque tal vez por eso es lo que pasa. Entonces todos creen, Gigi Ávila lo dijo y es voz de Dios. No, voz de Dios es la voz que está en la palabra, pero hay cosas que yo tengo que escudriñar y él tuvo que reconocerlo. Y entonces yo le dije a Dios, bueno, ¿y cómo le explico esto a la iglesia para que me lo entienda bien? Entonces Dios me llevó a un texto que está en primera de Timoteo 6:10, que obviamente no habla de la televisión, pero habla del dinero. Y en primera de Timoteo, usted lo ha leído muchas veces, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A qué voy con este texto? A que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. O sea, el dinero es neutro. El dinero tiene la aplicación que tú le des. Si el dinero tú lo utilizas en fines malos, en fines que están equivocados, que van en contra de la palabra, tu dinero se convierte en algo malo. Pero si tu dinero tú lo inviertes en cosas que son buenas, tu dinero se convierte en algo de bendición. Entonces vuelvo al televisor. Si el televisor tú lo utilizas para ver lo que no debes ver,
para llenarte de angustias, de temores, para que, qué sé yo, grupos de moda, corrientes de pensamiento, qué sé yo, la último grito de la moda, lo que sea, condicione, bueno, pues la televisión se convierte en algo malo y te lleva a ser dependiente. O si lo que tú ves todas las noches es El Aro y Destino Final 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20 y todas las cosas que tengan que ver con cosas que no son correctas delante de Dios, bueno, si lo que haces es ver películas de escenas sensuales, bueno, pues eso te va a alimentar. Pero si la televisión que ves, entonces hoy han sacado excelentes películas cristianas con mensajes bien poderosos, entonces va a cambiar. Entonces la televisión en sí misma no es buena o mala, los medios de comunicación no son buenos o malos, pero resulta que nosotros, los cristianos, dijimos no, evangelio de salvación, nos vamos para el cielo. Y soltamos los medios de comunicación y los tomó el enemigo. Y cuando el enemigo los tomó, empezó a moldear nuestro pensamiento. Yo quiero decirle que Hollywood condiciona, moldea el pensamiento de muchas personas, ¿verdad? Jóvenes, los grupos musicales, las novelas, los programas de entretenimiento modelan tu pensamiento en lo que tú haces, cómo actúas. Entonces tú estás tú estás en la moda si actúas, si piensas, si te vistes, si haces tales cosas. Y estás out, estás por fuera si no haces o piensas o actúas de tal forma que lo tienes que hacer. Los medios, los emporios económicos invierten grandes cantidades de dinero en las publicidades, pero también en condicionar el pensamiento. Entonces tienes que entender esa parte que no es bueno o es malo, sino es lo que permitamos que sea. Y los medios de comunicación, nosotros permitimos que fuera el enemigo el que los tomara, ¿de acuerdo? Entonces el enemigo ha ejercido su dominio en los medios de comunicación sin que nosotros digamos nada. O sea, la iglesia no, porque porque nos vamos para el cielo. Y como nos vamos para el cielo, entonces el enemigo entró y tomó los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, mira que por eso ya tenemos que sacar a Egipto, porque no estamos mirando si, ay, sí, Señor. No, ya estamos hablando de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, quiero preguntarle a mi esposa, ¿qué crees de las noticias que escuchas y por qué crees eso? Yo pienso que a veces unas noticias son de información que de pronto le pueden ayudar a uno, pero aquellas que ya tienen ese tinte como manipuladas por las personas o como que, y a veces uno mira que los noticieros son muy dados a estar condicionados por los dueños dependen de qué tienen que decir, dependiendo la persona que lo dirige, dependiendo como la parte de la cúpula de los noticieros, dependemos de lo que tenemos y cómo lo tenemos que decir. Entonces pienso que hacen como una especie de filtro para saber qué tenemos que decir y es muy complicado, o sea, no hay duda porque realmente no estamos dando la claridad que tiene que ser. De pronto somos esa parte un poquito manipuladores y los ajustamos dependiendo mis necesidades y dependiendo el beneficio que tenga el noticiero. Ok, no sé si César Quedazá nos esté mirando, pero si está mirando me gustaría, aunque le hubiera respondido, pero él también tiene un concepto sobre esto. Dice acá Giancarlo, yo veo las noticias para estar informado de lo que está pasando, pero sin duda a mí me produce incertidumbre y le pido a Dios que en este país no pase lo que hemos pasado en Venezuela. Gracias por tus oraciones. Dice Luz Estelita, yo no creo en todas las noticias porque la mayoría son manipuladas. ¿Daddy? Esperanza Cardosa, sí creo que tengo en cuenta que... Jenny dice, sí creo que uno ve el sitio, así mismo los preparamos. Bueno. ¿Listo? Sí creo, pero tengo que tener en cuenta que exageran un poquito lo que dice. Álvaro Marín dice, creo que las noticias son manipuladas, por eso no creo en muchas cosas que dicen. Tatiana Pineda, creo en las noticias dependiendo la fuente que vengan, los argumentos que tengan. Lucy dice, no creo en todas las noticias porque algunas son exageradas y otras por conveniencia, no muestran lo que quieren, no muestran lo que quieren que creamos. Wilmer González, no del todo, porque la mayoría de las noticias son parcializadas, pero toca estar informado. Andrea López dice, no creo porque son los medios centrados en lo más relevante, lo que está al alcance de su conocimiento o lo que les dará la primicia.
Olga Sánchez, en su gran mayoría las noticias son acomodadas del sistema. Giancarlo dice, sí creo en lo que dicen las noticias, porque si hay un reportaje es porque hay una investigación. No, eso es otra cosa. Esa noticia, es decir, el reportero debe hacer una investigación para obtener la certeza de la información de dicho reportaje. Ok, creo que... Listo, gracias por sus respuestas. Entonces, bueno, una persona cree, las otras de pronto más o menos sí, más o menos no, y otras definitivamente no. Vengo con la siguiente pregunta, y yo quiero que usted responda ahora. ¿Cómo las noticias pueden influir en la sociedad? O sea, ¿de qué manera una noticia puede influir en la sociedad? Es más, ¿usted cree que las noticias pueden influir? Y si usted cree eso, ¿cómo pueden influir en la sociedad las noticias? Esa es nuestra siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Y mientras que usted responde, yo quiero ir al siguiente punto. Y mi segundo punto en este momento es los medios de comunicación, el cuarto poder. Los medios de comunicación, el cuarto poder. Ahora, ¿a qué me refiero con los medios de comunicación, el cuarto poder? Las naciones, cuando usted habla de nación, el Estado, lo que nosotros tenemos como forma en la que nos desarrollamos, tienen ramas que son independientes unas de las otras, deberían ser independientes unas de las otras, para que pueda haber una buena convivencia y para que haya un bienestar en la sociedad. Entonces tenemos el poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente, que está al cargo del ejército, de la policía, de las cosas que tienen que suceder. Él dictamina presupuestos, organiza desarrollo, infraestructura, todo esto. Están los gobernadores, están los alcaldes, los concejales, todos aquellos que trabajan en esa parte de desarrollar proyectos dentro de las ciudades, los municipios, aún el país entero. También está el segundo poder, que es el legislativo, tiene que ver con Congreso, con la Cámara y el Senado, y son todos los que legislan. Entonces, en la sociedad en la que vivimos hay cierto problema, entonces ellos van en busca de la defensa de las minorías, entonces de derechos, entonces el derecho a la vida, el derecho al trabajo, cómo promulgan leyes, todo lo que tiene que ver con esta parte. Y está la parte ejecutiva, la parte legal, perdón, legislativa no, ejecutiva, no, tampoco, judicial, judicial, que es la que permite que las leyes que ha sacado el Congreso estén acorde con lo que hace el Ejecutivo, y entonces determinan si lo están cumpliendo o no, y quien infringe entonces tiene que cumplir. Hay entes de control y todo esto, ¿de acuerdo? Digamos que eso es lo visible, pero resulta que se habla de que los medios de comunicación, a veces, por esa influencia que pueden ejercer, son como ese cuarto medio, ¿verdad? Que va a condicionar el pensamiento, que nos va a llevar a tomar una actitud u otra en determinado momento o en lo que hagamos, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, entendemos que aunque sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial el que deberían llevarnos, muchas veces los medios de comunicación también están allí haciendo su lobby para hacerlo. Decía Giancarlos, y obviamente Giancarlos, yo te entiendo, desde la postura de un periodista que sea objetivo, que sea independiente y que quiera lanzar la noticia, ok. Pero resulta que ese tipo de periodistas muchas veces tienen que trabajar solos y no tienen la maquinaria, el brazo de todos los movimientos de un noticiero, porque si lo que él va a publicar en su noticia va en contra de los intereses de un monopolio, de un sistema económico, de una gran empresa, seguramente su noticia tendrá que ir de cierta manera sesgada, o tendrá que irse a hacerlo de una manera independiente y hacer televisión o medios de comunicación. Por eso es un gigante, no es tan fácil, porque resulta que los medios masivos los tienen las grandes empresas, las grandes industrias, aquellos que colocan y quitan gobernantes, aquellos que permiten que las leyes se vayan hacia un lado o hacia el otro lado, ¿de acuerdo? No recuerdo el año acá, creo que eran los 90, cuando vino la crisis energética y tuvieron que hacer el apagón. ¿Recuerdan? La hora Gaviria se llamó eso. Y resulta que
eso fue año de Historia Patria, sacaron muchas políticas y esas políticas que sacaron en el momento beneficiaban era a la gente más poderosa, a los que tenían los medios de producción y todo esto, y llevaron a la quiebra a otras personas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las políticas no fueron equitativas y los medios de comunicación nunca sacaron eso a la ley, a la luz, perdón, porque no convenía. Entonces, yo tengo que entender si lo que yo veo en las noticias es totalmente la verdad. Mi esposa dijo algo hace un momento y eran las noticias amarillistas. Y entonces, de acuerdo a lo que quieren, entonces sí generan un caos, un pánico, una angustia, pero lo que no quieren saberse, eso lo voy a hablar en un momento, entonces sí lo van a promulgar o lo van a llevar a la realidad. Entonces yo necesito entender que no todas las noticias son verdaderas y que muchas veces las noticias son manipuladas y que yo necesito buscar otras fuentes porque no siempre me van a mostrar la verdad completa. Tal vez me dan la verdad o me dan la noticia a medias, la media verdad, pero yo entiendo en la palabra que una media verdad es una mentira completa. Cuando yo no entiendo todo el panorama, seguramente es una verdad, una mentira completa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos como medios de información? Los canales de televisión, la radio, la prensa, las revistas, las páginas de internet, todo aquello donde alguien puede lanzar una noticia. ¿Por qué nos debería preocupar? Porque esto moldea el pensamiento. Yo lo voy a seguir aclarando más en el punto que sigue, pero yo quiero decirle que esto es lo que moldea nuestra forma de pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces acá yo quiero preguntarle a mi esposa eh, cómo las noticias pueden influir en la sociedad. Claro, pueden cambiar el rumbo de una nación por un comentario, simplemente un comentario de pronto genera caos, genera angustia, genera desesperanza. Entonces yo pienso que una información mal dada, una información de pronto salida de contexto, salida afuera, puede generar un caos tremendo. Yo me acuerdo mucho de lo que pasó cuando fueron las protestas, que eso fue tremendo porque eso generó en nosotros angustia, el escuchar cómo la gente se angustiaba por los comentarios que decía el noticiero, por eso nos hizo generó a nosotros que todo el mundo estaba pensando, esto es un caos, vamos a llegar a una situación terrible porque esa noticia se generó y se empezó a crear una bola de nieve que caímos todos y nos tocó fue yo lo que hice en esa noche que fue la noche como la angustia, lo que hice fue acostarme a dormir y no quiero escuchar nada y me acosté y no me enteré de nada, porque eso me estaba generando a mi angustia y yo no quería caer en el caos que de pronto generaba una noticia mal dicha y mal informada. Ella estaba tranquila porque yo estaba con mi palo afuera, listo para defenderla. En ese sentido, cuando Yanni habla de esa parte, tú dijiste, yo me quedé con el chiste, pero dijiste antes algo. Ah, ya. Cuando ella decía que lo que vemos en las noticias, resulta que no solamente era lo que estaba pasando en Colombia, sino que también las noticias las veíamos y en Chile, y en Ecuador, y en Bolivia, porque fue todo se presentó al tiempo. Entonces, claro, genera como una pasión. Yo no sé si Faidori me está viendo y si Faidori se acuerda, pero Faidori estudiaba en La Salle, en el centro, y resulta que ella me contó una vez, me dio risa porque ella jamás, pues, no es de protestas, no es de lanzar piedra, no que no sea revolucionaria, porque sí lo es, pero no de hacer esto. Pero ella salía de la universidad y dice que pasó por la Plaza de Bolívar, creo que fue, si no estoy mal, y que ella sin darse cuenta quedó en la mitad de la marcha. Pero ella me decía, pastor, es increíble, pero la adrenalina se le sube a uno y aunque uno no sepa por qué está haciendo, pero uno sigue adelante. O sea, la masa lo mueve a uno a tener esta actitud, a tener este tipo de actitudes en la revuelta o en la protesta, ¿de acuerdo? Y muchas veces los noticieros permiten que eso se avive. Entonces acá dice Wilmar González, dice, bastante porque muchísima gente se mueve por lo que dicen y la forma como lo dicen. A veces pueden hacer manipulación. Dice Álvaro Marín, generan pánico por el mismo amarillismo que contienen. Jairo Bastidas dice manipulación y confusión. Andrea López, las noticias influyen de acuerdo a los intereses particulares de cada quien. Entonces, acá, bueno, no sé si tengamos respuestas porque se me bloqueó mi face, pero eso es lo que ustedes están respondiendo. Y gracias. Bueno, acá no sé si haya más. Daniela Dueñas. Las redes y medios de comunicación son una bomba de tiempo. Daniela, voy a hablar en un momentico de eso, ¿de acuerdo? Y ahora sí creo que no hay más porque son los que he tenido, ¿de acuerdo? Entonces, viene esa parte.
Y entonces quiero pasarme un momentico para el otro lado. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, la cámara se va a mover conmigo en este momentico. Hoy. Ya. Entonces, ahora quiero lanzar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es la siguiente. Ya usted sabe todo lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿esta es la cuarta pregunta ya? Sí, señor. Oiga, ¿cómo se me pasa el tiempo de rápido? Déjeme, antes de mandar la pregunta, leerle esto. Juan 8:44. Quiero leerle Juan 8:44. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está hablando con los fariseos que le estaban hostigando porque él había dicho que era la verdad. Entonces le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y escúchame lo que dice la última parte. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Entonces, entendiendo Juan 8:44, que lo acabamos de leer, si las noticias no son 100% verdad, ¿de quién hablan? Si las noticias no son 100% verdad, ¿de quién hablan? ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que dice Juan 8:44. Y mientras que usted va respondiendo, yo voy con mi tercer punto. Y mi tercer punto en esta noche es, debemos recordar que hay una guerra espiritual. Debemos recordar que hay una guerra espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos en ese entendimiento de la guerra espiritual, entonces yo quiero que volvamos a lo mismo. Efesios capítulo 6, versículo 12, pero lo quiero leer de la traducción lenguaje actual, porque me parece que usted lo va a entender mejor. Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito entender que hay un mundo espiritual. O sea, yo necesito ya entender que las cosas no son simplemente por casualidad. Que, ay, ¿qué pasó? Que sí, que las cosas suceden. Eso nos quiere hacer entender el enemigo pensando que todo es natural. Pero resulta que realmente sí hay un mundo espiritual. Y cuando usted entra en comunión con Dios, cuando usted entra en oración, cuando usted entra a conocer a Dios, entonces usted empieza a conocer el ambiente de Dios, empieza a conocer lo hermoso, su gracia, su bondad, su amor, su ternura, su misericordia, su perdón, pero también empieza a entender que hay algo que hace oposición, ¿de acuerdo? Y usted es más sensible a todo aquello que es oscuridad, a todo aquello que está en tiniebla, porque lo entiende, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de los 7 montes, entonces claro, nosotros podemos humanamente identificar familias, identificar personas, identificar movimientos, lo que sea, podemos identificarlos, pero a lo que yo voy es que detrás de esto hay una guerra, hay un maligno, que así como Cristo quiere que nosotros establezcamos el reino de Dios en la tierra, así también hay un enemigo que no quiere que lo establezcamos. Cuando, es más, piense en lo que hablamos de Mateo 6:10 todo el tiempo. Si Jesús dijo que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pues es sencillo, quiere decir que en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Creo que es lógico lo que estoy diciendo. Ahora, si es así, entonces quiere decir que el que tiene el dominio ahora en la tierra para que no se haga la voluntad de Dios, no quiere soltar su dominio. Y entonces, así como el jerjeseo, el aborreo, todos estos no querían soltar su tierra porque la tenían, pero Dios le dijo al pueblo: vayan y posean porque esa tierra se las entrego yo a ustedes. Dios nos entrega a nosotros estos medios, pero tenemos que luchar una batalla espiritual. Esto es espiritual. Cuando yo les hablaba ayer de Abraham Lincoln y les hablaba después de Martin Luther King, les hablaba que en 1863 firma la abolición de la esclavitud Abraham Lincoln.
pero tuvo que pasar una guerra de 100 años porque ya no había esclavitud, pero sí había una actitud. Escúcheme, ellos tenían en papeles la libertad, los esclavos tenían la libertad, pero en el corazón de los americanos blancos todavía tenían la esclavitud metida. Ellos querían llevarlos a la esclavitud y tuvieron que pelear una batalla. Y esa batalla, Martin Luther King, si usted tiene que leer la historia de él, tiene que entenderlo. Él no lo hizo por violencia, no lo hizo con balas, no lo hizo con guerra, no lo hizo, él lo hizo con una lucha pacífica, pero colocando principios y estableciendo el reino. Eso es el reino. Ahora, cuando yo le digo que no podemos solamente mirar al cielo, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué hubiera pasado si Martin Luther King dice, no, 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 hermanos de raza negra, igual un día estaremos con el Señor en el cielo y allá seremos felices, aguantémonos? No, 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 creo que no, creo que aguantémonos, no, creo que ellos tenían que luchar por lo que tenían. Abraham Lincoln 100 años antes también había luchado y hoy Dios nos pide que nosotros luchemos, que estamos en una nueva reforma, que el año 2020 cambió las cosas totalmente y que necesitamos mirar qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en cada monte hay un principado espiritual. Y ya les dije que los heteos, la primera nación que Dios le dijo a Moisés que tenía que derribar, entonces es la que está directamente relacionada con este monte. Eso lo voy a explicar durante esta semana, eso es lo que vamos a estar hablando durante este tiempo. Pero heteo, y escúcheme porque me encantó las respuestas que ustedes dieron, porque heteo significa miedo y significa terror. ¿De acuerdo? Usted no sabía esto, pero usted mismo respondió que las noticias le generan tristeza, que las noticias le generan miedo, que las noticias le generan incertidumbre. Bueno, ¿por qué será? Porque hay algo espiritual que se está moviendo allí, para mantenernos amedrentados, para mantenernos temerosos, para mantenernos con la angustia de lo que está pasando. Entonces, y se está librando, esas noticias o ese terror se libra cuando en las ondas se manda la palabra y empieza a generar miedo. Entonces usted ve que la toma, que pasó esto, que los palos de noviembre, que la toma de un palacio de justicia acá en Colombia, las Torres Gemelas, ¿qué generaron las Torres Gemelas? Yo recuerdo que así usted no fuera de Estados Unidos, pero usted decía, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y generaba dolor, generaba angustia, generaba miedo, generaba tristeza. Nosotros cuando estuvimos con mi esposa en Nueva York, fuimos al monumento de las Torres Gemelas y entrar a ese lugar es algo que produce melancolía. O sea, el ambiente es un ambiente de dolor, es un ambiente de tristeza. ¿Cuánta gente murió en ese lugar? ¿De acuerdo? Y estamos hablando de algo que produce espiritualmente en nuestras vidas. Ahora, escúcheme porque yo espero que usted primero entienda todo lo que le voy a hablar y segundo lo comprenda. Los medios de comunicación. Los medios nos mantienen atemorizados. Y resulta que estaba mirando y la última estadística del coronavirus en cuanto a muertos son 344,000 muertos. 344,000 personas han muerto por coronavirus. Claro, esto genera angustia, porque los medios no lo han dicho. Si los medios no lo dijeran, no lo sabíamos. Pero yo quise buscar otra noticia que no se escucha mucho. Y esta noticia es un comunicado de prensa conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmann Marchers. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero escúcheme y piense esto. 344,000 muertos ha generado el coronavirus y estamos con temor y con miedo. Ahora escuche esta noticia que encontré en el fondo, en la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año. Se está hablando solamente de los peligrosos. Son 25 millones, o sea que son más. Y dice el comunicado, del 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. 45% de todos los abortos, el 45% de todos los abortos, o sea que estamos hablando de 50 millones de abortos al año, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Gutenberg. Publicado hoy en The Lancet, la mayoría de los abortos peligrosos, el 97%, se produjeron en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Se precisan más esfuerzos, especialmente, escúcheme lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en las regiones en desarrollo para garantizar el acceso a los anticonceptivos y a aborto seguro.
Dice la doctora Bela Ganatra, autora principal del estudio y científica del Departamento de Salud Reproductiva de la Investigación Conexa de la Organización Mundial de la Salud. Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder al servicio eficaz de anticonceptivos y de aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de su familia. Qué preocupados ellos. Esto no debería pasar. Sin embargo, pese a la evidencia y a los recientes avances en materia de tecnología, siguen produciéndose demasiados abortos peligrosos y demandas de mujeres y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo. 344,000 personas en el mundo muriendo por el coronavirus contra 25 millones de abortos peligrosos. Pero ¿cuál es la noticia que estamos recibiendo? Yo no estoy hablando que no tengamos que tener cuidado con el coronavirus, sí, yo lo entiendo. Hoy en la charla que tenía, en esa visita que hice, yo les decía cómo instintivamente nos han generado un pánico, un miedo. ¿De acuerdo? Como cuando tú sales a la calle ya tú no quieres tener contacto con nadie, no quieres tocar nada. Yo decía los primeros días cuando estábamos acá en el conjunto que era muy chistoso porque cuando yo iba saliendo del conjunto hay una puerta de vidrio que dice empuje. Entonces claro, yo lo que hacía era empujar con el codo. Pero cuando voy entrando al conjunto la puerta dice sale. Y entonces yo miraba por dónde cojo, de dónde agarro, o sea, dónde no hay infección, ¿sí me entiende? Porque el pánico es tenaz. Yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado, sí, vamos a tener cuidado, el tapabocas y todo, pero tal vez los noticieros le dan un énfasis fuerte a lo que quieren generar en el miedo, en el pánico. Pero ¿no cree usted que 25 millones de abortos debería ser algo que debería preocuparnos? Pero ¿por qué no nos preocupa? Porque la discusión es si se legaliza el aborto o no, pero nunca se habla de cifras, nunca se habla de números, nunca se habla de la cantidad de víctimas, de personas sin voz que no tienen quien los defiendan. Acá están preocupados por las pobres mujeres que sufren, pero nadie está preocupado por los niños que están asesinando, nadie está preocupado por las situaciones que están hablando y entonces están promulgando ¿cómo se llama esto? Formas de cuidarse, anticonceptivos, ¿de acuerdo? Pues la palabra me dice a mí que los jóvenes no deberían fornicar. Y la palabra me dice a mí que en los matrimonios no debería existir adulterio. Y entonces la palabra es clara, pero el mundo nos está diciendo, no, tengan relaciones con quien quieran, como quieran, pero por favor cuídense. ¿De acuerdo? También en ese sentido, dicen, ¿y cómo hacemos para que tengamos abortos seguros? Perdón, el aborto es algo que Dios autoriza. El aborto es algo que en lo que tendremos que estar manejando nuestra vida. Y entonces, esa clase de noticias sí no salen porque esas clases de noticias son las que tienen que ver con que el mundo quiere esto. El mundo quiere legalizar el aborto, el mundo quiere legalizar otro tipo de cosas que no son correctas delante de lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Así que yo tengo que entender que los medios nos hablan de lo que intencionalmente quiere que la gente sepa. ¿De acuerdo? O sea, ellos tienen una intencionalidad, o sea, no sé si estoy hilando muy delgado, pero ellos intencionalmente saben qué noticias deben ir al aire y qué noticias tal vez no deben ir al aire. Qué noticias sacan a la luz pública y qué noticias de pronto no deberían sacar a la luz pública. Obviamente vamos a hablar de rating, vamos a hablar de tener acogida, todo lo que usted quiera, ¿de acuerdo? Pero las noticias, ¿qué clase de noticias son? Recuerden que la noche de noviembre el pánico y cacerolazos, mi esposa no sabía, yo nunca ve mi bosquejo, pero esto que ella les dijo yo lo tenía acá. Porque tuvimos, porque la gente, escúcheme, porque la gente empezó a sacar cacerolas. Ay Dios, yo espero que usted tenga sabiduría. Porque entonces, no, si es la forma de protestar, pero la gente lo empezó a hacer fue porque tal vez alguien sacó una cacerola, lo enfocaron en una cámara y todo el mundo lo empezó y todo el mundo y ya se hizo viral por todo lado, todo el mundo sacando cacerolas. ¿Por qué empezaron a sacar canecas de esas plásticas, que los contenedores y a quemarlos? ¿Por qué empezaron a marchar? Bueno, porque empezó a exacerbarse esto. Muchos de nosotros, yo sentí angustia, yo ese día cité a la iglesia, vamos a orar, vamos a estar acá. Muchos de ustedes, y no los critico ni los condeno ni nada, sino digo, muchos de ustedes dicen, no, toca ir a la cacerola y todo el cuento, porque no nos dimos cuenta en qué momento nos metieron en el asunto del terror y del pánico y desestabilizar. Lo que no entendemos es que muchas veces genera desestabilización. Vuelvo a repetir, sí, Dios nos quiere que nosotros poseamos esos montes y que traigamos la equidad, pero no es con las armas del diablo,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para derribar los argumentos. Pero los medios de comunicación manipulan y generan. Entonces, la especialidad de Satanás son las malas noticias y es las retuerce. Entonces, le voy a hablar de un primer periodista y de cómo ese primer periodista manipuló una noticia. Y ese primer periodista está en la Biblia. ¿Verdad, pastor? Nunca lo he visto. Pues yo tampoco lo había visto, pero hoy lo vi y lo entendí. Génesis capítulo 3. Entonces Satanás se acerca a la mujer y le quiere hacer una entrevista. Déjenme ponerlo jocoso. Estamos acá desde el huerto del Edén hablando con la señora Eva. Ella es la propietaria de este huerto del Edén y está muy feliz con su esposo Adán. En este momento Adán no está con ella porque está colocándole nombre a los animales y está cultivando la tierra, pero vamos a entrevistarla. Y entonces la primera pregunta que le hace la serpiente a Eva es, dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, señora Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y esa pregunta en sí misma tenía veneno. Esa pregunta en sí misma estaba enfocada a generar una duda y generando una duda, generando una crisis. Satanás es príncipe de mentira y cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Así que yo necesito entender qué de lo que escucho es real. Y no debería ser tan seguro de lo que voy a hablar. Eso lo voy a hablar en un momento, ¿de acuerdo? Pero yo necesito filtrar todo lo que escucho y entenderlo. No es bueno que yo escuche, y mi esposa sabe que yo lo hacía, pero yo escuchaba el noticiero de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, y si había otro, lo quería escuchar otra vez. Pero resulta que yo necesito entender qué es lo que está pasando con esta parte. Entonces mi pregunta es, entendiendo Juan 8:44, si las noticias no son 100% verdad, ¿de quién hablan? Préstame el celo mientras que tú contestas, gracias. Pues de Satanás. Satanás es el que quiere controlar y cambiar todas las noticias, porque es lo que tiene que generar caos y quiere generar como angustia y desespero. Porque ninguno, o sea, yo no he escuchado a ningún periodista, bueno, no sé si habrán cristianos a nivel de las emisoras, de pronto sí, pero realmente la gente que está dando las noticias es gente del común que no tiene el temor de Dios, no conoce de Dios, simplemente están interesados en dar lo que realmente a ellos les interesa. Entonces yo pienso que Satanás está utilizando a estas personas para dar el mensaje con lo que Satanás les está dando, con la información que están recibiendo, más no con la forma que Dios quiere que las recibamos. Entonces siempre quieren generar el caos y la angustia. Eso es lo que quieren generar. Dice acá Lucy, a veces generan miedo, engaño, manipulación de pensamiento. Giancarlo dice, sí influyen las noticias en la sociedad para bien y algunos para mal. Por ejemplo, una mala noticia genera en la sociedad pánico, caos, entre otros, pero una buena información puede influir en las personas, crear conciencia en que estamos tiempos como prevenir el COVID, ok. Dice acá Giancarlo también, depende, creo que si es una buena noticia, es de Dios. Si es mala noticia, no es nada cierta, produce caos y angustia, y esa noticia es de parte de mentira. Hablan del poder del enemigo, dice Wilmar González. Y bueno, creo que no hay más respuestas, no tengo yo más respuestas, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero quedarme con algo que decía Daniela Dueñas, porque Daniela Dueñas decía que los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, son una bomba de tiempo, decía ella. Y entonces los medios de comunicación son un enemigo muy complicado con el cual lidiar. Entonces nos llevan a los polos. Yo no sé si usted, o usted es de Álvaro o usted es de Gustavo. O usted es de derecha o usted es de izquierda. O sea, usted no puede estar en la mitad. O sea, usted no puede decir, no, o sea, me parece, no. Si usted dice algo que esté en contra de los de la izquierda, usted automáticamente es de derecha y se convierte en enemigo.
Pero si usted dice algo que dice, oiga, no, pero los de la izquierda me parece, ya, usted se convirtió en izquierdista y entonces no puede decir nada del otro lado, ¿de acuerdo? Entonces siempre nos están queriendo encasillar en que si soy de acá o si soy allá. Y bueno, pregunto, ¿y por qué tengo que estar encasillado? ¿Por qué no puedo tener mi propio pensamiento? ¿Por qué no puedo tener mi propia autonomía? ¿Por qué no puedo tomar mis propias decisiones? Y siempre lo estamos lidiando de esta manera en lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Ah, muchas veces, y yo les he criticado esto y les he dicho, por favor, no hagamos eso. Muchas veces nosotros tenemos una noticia. Entonces nos llega la noticia y usted ni confirma quién la escribió, por qué la escribió, de dónde la escribió. Entonces hubo un momento que hubo temblores, yo no sé si recordarán, que hubo varios temblores. Y alguien mandó una noticia acá a Bogotá, ya, iba a temblar y por favor, Dios me lo mostró en profecía. Empezando que la voz de la que hablaba era mexicana. Y eso pasó en México y ha pasado como un año antes. Y alguien volvió y entonces ya, y entonces todo el mundo empezó acá a replicarlo porque va a terminar, porque es una profecía y era por allá del año de Upa. Y entonces empezamos a mandar noticias y usted es feliz porque usted entonces estamos en cuarentena, no tiene nada que hacer, entonces cuánta cosa le llega. Yo he visto algo en el Face, yo no sé si usted se ponga a analizar esto, pero yo sí lo analizo, no miro mucho, pero lo analizo. Pero Pepito Pérez, vamos a pensar en Pepito Pérez. Y Pepito Pérez hoy recibió un WhatsApp que decía, esta es la oligarquía de los de derecha, que no sé qué, que son malos, y usted la publica, sí, esos de derecha son malos. Y mañana sale otro diciendo que los de izquierda, que son unos aparentes, que no sé qué, que solamente quiere que le regalen todo. Y usted dice, sí, eso es de izquierda. Y lo mandó también. Y entonces usted dice, pero al fin este es de derecha, este es de izquierda, ¿de dónde es? Porque a usted no le interesa sino protestar. A usted no le interesa sino alegar y cuanta cosa le manden, usted manda. Y entonces no tiene como un criterio. ¿Ya ni quiere decir algo? No, y a veces la gente se acomoda dependiendo de la necesidad. Uno lo ve cuando los políticos de pronto están en campaña y resulta que muchos políticos, dependiendo de la conveniencia que tengan, la gente se va por ese lado. Y así somos nosotros. De pronto mucha gente, por buscar un beneficio, por buscar una prebenda, se cambian muy fácilmente sus ideas, sus pensamientos. A veces de pronto son pensamientos que van en contra, pero si me conviene, no importa. Lo importante es sacar el beneficio. Entonces son muy dados a condicionarnos por la necesidad o por lo que queramos. Ahora, la pregunta acá que usted me haría al final, bueno, y al fin que entonces escuchamos las noticias, no escuchemos, entonces yo lo que le diría es que claro, toca escuchar noticias porque tengo que estar informado, y por lo menos en estar informado yo necesito saber qué decretos hay, si puedo salir, si no puedo salir, si voy a salir, cuáles son los medios, las normas de seguridad que tengo que ejercer y todo ese cuento, y obviamente yo tengo que buscar las fuentes de noticia. Pero yo tengo que tener cuidado primero con las noticias que manipulan mi forma de pensamiento. En segundo lugar, con esas noticias que lo que hacen es generar caos y generar zozobra o que nos llevan a la angustia. O sea, yo necesito saber qué es lo que tengo que entender, cómo lo tengo que hacer, desde qué manera mirar la noticia, ¿de acuerdo? Buscar a Dios. Recuerde el texto lema para esta noche, para esta semana, no esta noche, sino esta semana, y yo quiero que usted lo tenga muy en su corazón. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo en lo que hay buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y la palabra me lleva a mí a eso. Nosotros con mi esposa creemos que tal vez nosotros, y yo quiero ser muy sincero, no estamos relajados. O sea, nosotros tenemos medidas de seguridad, nos bañamos las manos, nos ponemos el tapabocas, pero nosotros entendimos que también tenemos que salir porque hay necesidades afuera, porque tenemos que ir a cubrir, a llevar el mercado, a hacer las vueltas, a hacer los pagos, a atender a las personas. Hoy voy a colocar algo, hoy fui al edificio donde tenía que hacer la visita y bueno, me anuncié, me dejaron entrar y todo. Y la persona cuando llegué me dijo, ¿le colocaron un problema para entrar? Le dije, no, no me colocaron problema. Me dijo, no, lo que pasa es que acá tienen prohibidas las visitas y es por algo, porque la gente está viniendo con sus amigos a hacer rumbitas. Entonces vienen a hacer las rumbitas y claro, prohibieron la entrada. Pero ella tuvo que explicarle, vea, la visita que yo voy a recibir es diferente, es una visita de asesoría espiritual. Yo y mi familia tenemos una necesidad de que alguien nos aconseje y la persona que viene es un pastor. Y yo le decía, bueno, y yo tengo un permiso que da la alcaldía, que da la presidencia, donde dice el pastor tiene el derecho de moverse cuando
va a llevar ayuda humanitaria, cuándo va a hacer las grabaciones de los servicios en la iglesia, cuándo va a atender a una de sus ovejitas en una necesidad espiritual, en una necesidad de índole espiritual, psicológica, bueno, todo esto. Entonces, claro, tenemos que saber las noticias ahí, pero yo no puedo permitir que me manipulen, porque resulta que si usted escucha todo el tiempo y pasó esto y pasó aquello, nos vamos a llenar de angustia. Entonces, sí escuche noticias, pero más bien yo les decía ayer, busquemos algo que nos llene de Dios. Entonces yo estoy invirtiendo tiempos en oración, en buscar a Dios, en leer palabra, en encontrar las cosas que me puedan identificar con este tiempo, ¿de acuerdo? Me interesan mucho las noticias de lo que está sucediendo en el mundo, qué pasa en Israel, qué pasa en Estados Unidos, qué es lo que dicen las grandes potencias. Generalmente siempre quiero mirar lo que pasa en las noticias internacionales, pero solamente como un entender, como un conocer, y después voy a la palabra, voy a mirar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué están actuando así, por qué están diciendo esto, pero siempre buscando la dirección de Dios, ¿de acuerdo? Porque va a ser una forma de desmontar esto. Entonces, les he dicho que es con oración y con acción. Entonces, orar es hoy por los medios de comunicación, porque Dios nos lleve a tomar una estrategia, porque podamos llevar noticias claras, porque seamos verídicos, pero también hemos hablado de accionar, de la acción. ¿Y cómo podríamos accionar hoy? No replique todo lo que le manden, no replique todo, que ya, y que el mundo se va a acabar, y que no sé qué, y que Estados Unidos va a bombardear no sé qué, y que China tal cosa, y que Rusia la otra, y que ya, y usted todo lo está mandando. No mande todo. Yo sé que usted lo hace de buena voluntad, pero a veces esas noticias lo que hacen es generar más angustia. Es más, usted mismo se angustia. Yo no sé si voy a contarlo, pero cuando nosotros salimos de la iglesia donde estábamos, nosotros salimos y fue un tiempo duro, un tiempo de mucha batalla. Tuvimos batalla y fue fuerte, fue duro y espiritualmente fue desgastante, y tuvimos que llevarlo en oración con mi esposa solos, ¿de acuerdo? Pero resulta que la razón por la cual nosotros salimos de la iglesia se hace evidente 3 años después. Y ese momento sí se hace evidente es al público, o sea, todo el mundo se entera de lo que está pasando. Y entonces resulta que irresponsablemente, para mí fue una responsabilidad, de los dos bandos que se formaron, empezaron a mandarse mensajes por las redes sociales. Y entonces todo el mundo estaba en eso, y mi esposa empezó a leerlo y yo vi que ella se empezó a angustiar. Y yo recuerdo que un día le dije, negra, nosotros vivimos eso hace 3 años y era nuestra batalla solos. Pero ¿tú crees que es necesario que tú vuelvas a vivirlo? Yo te quiero pedir que no vuelvas a abrir eso, que no vuelvas a mirar, porque no hay sabiduría en esto, ¿de acuerdo? Y a veces tú entras en una guerra de mensajes y si eres de acá, y entonces, escúcheme, por el único que yo peleo es por Cristo. Pero dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero a veces tú peleas, por eso no digo apellidos para que no sea tan evidente, pero si usted es inteligente lo va a entender. Pero yo no peleo por Alvarito porque es que Alvarito es lo mejor, ni peleo por Gustavito porque Gustavito es lo mejor. No, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo necesito es colocar mi mirada en Dios, ser equilibrado, estar en bendición y cambiar. Yo no sé si los venezolanos, porque no conozco el caso de Venezuela, pero yo no sé si cuando subió a la presidencia Hugo Chávez fue sabio manejando los medios de comunicación y llevando a la gente a que lo viera, a los oligarcas allí, como es el discurso de ellos, los oligarcas que tienen fregado este país son el enemigo y todos conmigo. Y bueno, llevó a todos a su lado. Y entonces, ¿está diciendo, pastor, que los oligarcas son buenos? No lo estoy diciendo. Si usted me dice eso, cae en el error. Yo no estoy diciendo que ellos son los mejores. Lo que estoy diciendo es que la solución que les plantearon resultó ser peor que la enfermedad que tenían. ¿Sí me entiende? Porque yo te necesito ir a los medios, yo necesito ir a la fuente que es Dios, necesito ir a lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieres leer algunas más. Habían, Habla. hablan temas que generan descontrol, consumismo, angustia, etcétera, y solo para mantener a la gente conectada al tema. Dice acá Nancy Jané, de acuerdo a la pastora Yanira, por eso y sobre todo en época de elecciones debemos tener cuidado y no dejar que nos manipulen nuestra fe. ¿De acuerdo? Bueno, y muchas cosas, porque cuando hay temas álgidos, elecciones,
cuando vino lo del Tratado de la Paz, cuando entonces generó un montón de cosas y yo me incluyo, yo pido perdón, entonces empezamos a decir, no, sí tiene esto, no, no tiene esto, pero la verdad es que nunca nos fuimos a leer los acuerdos a ver qué era lo que decía. ¿De acuerdo? Y obviamente también hay letra menuda que no entendemos. Bueno, hay otro tipo de cosas allí. Pero por favor, vamos a procurar no ser propagadores de malas noticias. No, no, yo les decía ayer de Martin Luther King y Laura Flores me recomendó una película, ay, que no la he encontrado, pero yo dije en la prédica y Martin Luther King decía, no es con balas, no vamos a responder violencia con violencia, vamos a ser pacíficos, amamos a todo el mundo. Y Laura Flores me decía cómo Martin Luther King en su entorno tenía que luchar porque gente que estaba con él, ellos sí querían ir a violentarse, querían ir a responder con fuego al fuego que les enviaban. Y me decía Laura, era una pelea tenaz que él tenía, porque era no solamente la lucha afuera, sino la lucha interna. Y a veces tenemos eso, y a veces las peores balas son de nuestro propio bando, cuando nos atacamos entre nosotros mismos, o cuando exponemos estas malas noticias. Entonces vamos a tener cuidado, ¿listo? Vamos a orar en este momento. Y quiero pedirle a mi esposa, ella va a orar para que Dios nos permita entender que hay un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual. Yo quiero orar para que nosotros reconozcamos que las malas noticias han hecho daño y que tenemos que cambiar esto. Y Yani va a orar por entrar en una guerra espiritual. ¿Listo? Entonces les invito a que entremos en este tiempo de comunión. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, conocer un poco más de tu palabra, Señor, entender que hay áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, que necesitamos conocer para ser efectivos en esta guerra y en esta batalla en la cual vamos a empezar a enfrentar, Dios. Yo te pido que nos enseñes, Señor, a entender, Señor, que aparte del mundo natural que vemos, que percibimos, hay un ambiente espiritual que tenemos que identificar y reconocer, Señor. Cuando estamos conectados contigo, cuando estamos dirigidos por ti, tú nos das, Señor, a entender qué es lo que se está moviendo espiritualmente, Señor, porque hay cosas malignas del mal espiritualmente que se mueven, Señor, y atacan nuestra vida, nuestra nación, nuestras familias, Señor. Hoy queremos ser esos faros de luz donde entendemos, Dios, que tú traes a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, las alertas, los cuidados, Señor, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder, Señor, tener una actuación de acuerdo a tu palabra y a tus principios, Señor. Hoy declaro que nos levantamos como esos guerreros, Señor, no desconociendo, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón para poder entender, Señor, nuestras armas que tenemos para poder enfrentar a nuestros enemigos, Señor. Hoy queremos decirte, Dios, no queremos ser personas de pronto dormidas o que nos queremos simplemente acomodar al ambiente del mundo que vemos al día a día sin pensar que hay cosas que se están moviendo a nivel de los cielos, a nivel espiritual, Señor, que de pronto, Señor, van a afectar, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Hoy declaro que rompemos toda artimaña de Satanás, Señor, para que podamos, Señor, descubrir y ser desmantelados, Señor, este enemigo, Señor, que se ha ocultado de una forma sutil en cada vida, en cada corazón, Señor, trayendo angustia, temor, desespero, Señor. Y declaro, Señor, que queremos como hijos de Dios tomar en cuenta, Señor, tomar las armas que tú nos has dado para poder enfrentar, Señor, las acechanzas del enemigo, Dios. Hoy nos declaramos en victoria, creyendo que tú nos vas a dar, Señor, esas estrategias, Señor, celestiales para enfrentar, Señor, las huestes de Satanás que nos quieren condicionar y nos quieren llevar al caos y a la desesperanza. Señor, hoy queremos reconocer el daño que las noticias malas o tal vez no verdaderas han causado en nuestras vidas, que muchas veces nos hemos dejado llevar por ellas, hemos entrado en caos, en pánico y hemos hecho que otros también entren en ese mismo caos y en ese mismo pánico. Pero hoy venimos delante de ti a pedirte, Dios, que nos ayudes a discernir, a filtrar, Señor, y a entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Hoy nos colocamos en tu presencia y te pedimos, Jesús, que nos lleves a ser personas que tengamos autonomía y que nuestro pensamiento no sea moldeado por los medios de comunicación, sino que nuestro pensamiento sea moldeado por tu palabra y por lo que tú has dicho.
Señor, y empezamos una semana, Señor, declarando, Señor, que es una semana donde hay una guerra espiritual, Señor. Y nuestra primera batalla que vamos a enfrentar esta semana es con los medios de comunicación, Señor. Tú sabes, Señor, el ambiente, las noticias, Señor, aún el comentario del vecino, el comentario que escuchamos por la radio o los comentarios que escuchamos alrededor nos afecta, Señor. Y empezamos a decirle, Señor, queremos que cada persona, Señor, que de pronto está levantando esos comentarios, Señor, no nos afecte, Señor, y no nos dejemos condicionar por esas noticias que de pronto escuchamos alrededor, Señor. Hoy te pedimos que callamos toda voz del enemigo, Señor, que se quiere levantar en contra, Señor, de nuestra vida, de nuestra nación, Señor. Callamos todo pensamiento, toda actitud, Señor, que quiere condicionar, que quiere quitarnos, Señor, la tranquilidad que tú nos has regalado, Señor. Hoy declaro que tú nos das, Señor, la estrategia, Dios, para poder entender, Señor, cómo poder hacer frente a esos ataques de la lengua, esas noticias de la comunicación, Señor. Cuando escuchemos una noticia que de pronto nos trae angustia, empecemos a orar, empecemos a batallar, empecemos a decirle, Señor, queremos ver tu claridad, queremos hacer lo que tú nos has mandado, Señor, y es buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor, para no dejarnos afectar por aquellos comentarios, aquellas situaciones que hacen que nuestra vida, Señor, empiece a vivir cosas que no son, Señor, nos empiece a quitar el caos, Señor. De pronto en este tiempo de pandemia, Señor, hemos sido negligentes, escuchando tanta cosa, Señor, y mucha gente se ha quedado quieta, simplemente escuchando y escuchando las noticias y no ha tomado acción, Señor, en las cosas que Dios nos ha empezado a hacer, Señor. Hoy te pido que nos levantamos como una iglesia, como personas de guerra, para enfrentar aquellas acechanzas, aquellas cosas que de pronto hacen que nuestra vida caiga, Señor, en momentos, Señor, de crisis y de angustia, Señor. Y hoy declaro que nos levantamos con el poder tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y bendigo a cada persona que está en su casa en este momento y te pido que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llegue sobre cada hogar y que nos permitas entender, Dios, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres quien nos levanta y que más allá de las malas noticias que podamos escuchar, no solamente en los noticieros, sino tal vez de las personas, tal vez de los médicos, tal vez de los bancos, Señor, podamos llevarlas a la cruz de Cristo y entender, Señor, que tú eres nuestra libertad y nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y cómo empezamos nosotros? ¿Ahora qué? ¿Tomamos Caracol, RCN? ¿Qué vamos a hacer? No, ahora estamos hablando y estamos empezando y es algo pequeño, pero esto pequeño es empezar a cambiar nuestro pensamiento y entender y identificar. Recuerdan que Moisés primero mandó los espías y dijo, vayan y miren. Entonces podríamos decir, oiga, bueno, chévere tener esos estudios, chévere tener eso, pero es complicado. Pero Dios nos lleva a tener algo diferente, así que tenga paz y vamos en bendición. Y por favor sus comentarios son muy importantes para nosotros saber cómo están, qué piensan y lo que están haciendo. Ya terminamos rápidamente, solo unas cositas. Estamos ya pensando en esta noche, en esta semana, mirar qué noche vamos a hacer lo que queremos de llevarle la comida a esas personas que vimos. Muchos de ustedes se han ofrecido y gracias por su colaboración. Entonces yo les voy a decir quiénes sí, quiénes no. ¿Por qué? Porque es complicado que vayamos todos, entonces nos toca mirar los medios, porque si toca mirar y cómo los llevamos, cómo los traemos, cómo hacemos, pues va a ser más el enredo buscando la logística que haciendo lo que vamos a hacer, la acción. Entonces vamos a buscar algunas personas que necesitamos un grupo muy pequeño, vamos a ir mi esposa y yo seguramente para llevar una palabra, para llevar de pronto una palabra de ánimo, una alabanza. Van a ir las personas que quieran voluntariamente y de acuerdo al talento que tenga cada uno, le diremos, bueno, usted haga esto, usted haga aquello, y entonces es llevar quien cocine, quien sirva, quienes repartan, y va a ser algo muy sencillo que nos demoraremos que una hora máximo, una media hora, una hora. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Para que lo vaya pensando, lo vamos a hacer después de la oración, porque no podemos parar la oración. Entonces el día que lo hagamos, terminamos oración, apagamos cámara y arrancamos a hacer eso. Entonces ya debemos tener cuadrada toda la logística. Entonces usted nos dice, pero si no lo tenemos en cuenta, no se enoje, ore por nosotros y en otra ocasión lo tendremos en cuenta para hacerlo. ¿Listo? Entonces, o si quiere ayudar de otra manera, diga, bueno, ¿y cómo más puedo ayudar? Entonces yo le diría por el interno, ¿de acuerdo? Y también seguimos con tu amor se muestra con acción. Entonces no dejen de traer sus bendiciones. Ayer una familia hermosa, anoche vino una familia hermosa y trajo acá una roba de pasta. Seguimos recibiendo, si usted quiere mercado, si usted quiere dinero, lo que usted quiera dar, en la bendición del Señor, ¿de acuerdo? Mañana nuestra transmisión 8:30 de la noche, no se la pierda. Y termino con esto que para mí es muy importante: 29, 30 y 31, viernes, sábado y domingo.
Se cumple, mi esposa les dijo anoche, 50 días después de la Pascua, o sea, después de la Semana Santa, y viene el tiempo del Pentecostés. Y nosotros queremos orar. Todo esto que estamos hablando, recuerda que son naciones, montes más grandes y poderosos que nosotros. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy apenas yo le dije algo, pero no vamos a hacer nada. Hoy lo máximo que podemos hacer es no ser replicadores de malas noticias, pero tenemos que entrar en el poder de la unción del Espíritu Santo. Así que yo voy a estar orando con mi esposa toda esta semana, pero yo quiero invitarle, si usted se quiere unir a nosotros, ¿cómo hace su ayuno? Usted verá si lo hace total, si lo hace solamente en la mañana, si lo hace de televisión, si lo hace de noticias, pero vamos a entrar en oración, en ayuno, y quiero invitarles para que el viernes, sábado y domingo estemos en ese ayuno, y el domingo en nuestro servicio vamos a orar para que haya un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Seguramente vamos a hablar de esas buenas noticias, así que les invito y les animo para que estemos en la bendición de Dios. Así que gracias, eso ha sido todo de mi parte por este momento. Los bendigo, los amamos y mi esposa se despide ya para terminar. Bueno, también quiero darle una gratitud a la Fundación Sion, que hoy nos regalaron cinco mercados muy buenos. Ya escogimos las 5 familias que vamos a repartir esos mercados. Entonces queremos darle gracias a ellos porque tienen un corazón bondadoso para bendecir la iglesia a la obra del Señor. Y también a ustedes darle gracias por estar ahí con nosotros cada noche, porque sabemos que es un tiempo especial que cada uno de ustedes está dispuesto para recibir esa palabra de bendición, esa palabra que nos lleva cada día más a esforzarnos y a ser mejores cristianos para la obra del Señor. Entonces le damos gracias y que Dios los bendiga, los guarde y que termine de tener un día de mucha bendición. Lili, Tatiana, gracias por todos los mensajes que escribes en el Face y por lo que nos acabas de mandar. Es un mensaje bien bonito, si lo pueden mirar ustedes, lo pueden mirar en esto porque lo publicó. Gracias, Lili, por tu corazón y por lo que Dios está haciendo, y no cambies ese corazón. Y gracias por todos los que están participando. Dios los bendiga, que tengan buena noche.